Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores, Walter, Carlos, Sergio y a todo el equipo de Desca Group y de Feanor y a todos los demás organizadores por la invitación a este evento. Muchas gracias. Y fundamentalmente también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta mañana y regalarnos unos minutitos para platicar de uno de los temas que a mí más me apasiona, como ya anticipaba Sergio hace unos minutos, que es el mundo blockchain. Desde hace varios años he tenido el privilegio, podría decirlo, de participar en esta industria con muchas cachuchas, desde un mero usuario. Mi experiencia en el mundo cripto empezó experimentando como un usuario de todo lo que estaba sucediendo, por supuesto como inversionista, y más adelante el camino me llevó a convertirlo en una práctica profesional, abrir un área especializada dentro del despacho, donde hemos tenido esta oportunidad de ayudar a proyectos de todo tipo, desde las grandes empresas que participan en este mundo blockchain, a proyectos que están buscando utilizar esta tecnología para casos de uso real. Y un poquito de eso es el objetivo de esta mañana, platicarles un poquito de esta experiencia, de desmitificar algunos de estos conceptos que escuchamos de repente en los medios de comunicación o con otras empresas, que muchas veces inhiben o generan bloqueos mentales respecto a lo que realmente es blockchain detrás y lo que puede ofrecer o proponer. Entonces, ese es el objetivo de esta mañana, de estos minutos, platicarles un poquito sobre blockchain. Nos daremos unos minutos. Estoy seguro que varios de ustedes ya tienen experiencia, pero creo que es muy valioso siempre empezar por los orígenes, por explicar de manera general cómo funciona una blockchain, de qué se trata este tema de Bitcoin, por qué nació y por qué tiene relevancia, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que vamos a platicar en estos minutos. Si voy muy rápido, me detienen, porque sé que tenemos el tiempo corto, pero bueno, esa es la intención y me encantará escuchar sus opiniones. Empiezo con una frase de uno de los fundadores de Ethereum, Vitalik Buterin, una de las mentes más importantes en esta industria, que dice: "Whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing manual tasks, blockchains automate away the center. Instead of putting the taxi driver out of a job, blockchain puts Uber out of a job and lets the taxi drivers work with the customers directly." Esto refleja a grandes rasgos la naturaleza de la blockchain y de por qué existen, ¿no? Lo que busca hacer la tecnología blockchain es eliminar el exceso de intermediarios. Como personas estamos acostumbrados, nuestra sociedad está acostumbrada a tener intermediarios para todo. Si queremos hacer una operación inmobiliaria, necesitamos un notario público, necesitamos el registro público de la propiedad, necesitamos un valuador, a veces necesitamos un fideicomiso, necesitamos escrows, necesitamos una serie de estructuras y constantemente estamos buscando tener intermediarios para todas las operaciones que hacemos. El mismo caso de Uber, ¿no? Quien se lleva gran parte de las ganancias es Uber, cuando el que está poniendo el carro es el conductor o el dueño del automóvil y quien está pagando por ese servicio pues son los usuarios. Mismo caso Amazon y mismo caso N cantidad de productos, empezando por el sistema financiero, que es el motivo por el cual nace, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta número uno, ¿no? Estamos hablando de blockchain, pero para hablar de blockchain tenemos que hablar de criptomonedas. Y de manera muy breve, ¿qué es una criptomoneda? Pues es un sistema de dinero, o por lo menos busca ser un sistema de dinero utilizando encriptación digital. La principal criptomoneda, o la número uno, o la que provocó que naciera todo esto, fue Bitcoin, ¿no? Y es importante hablar del nacimiento de Bitcoin de manera muy brevemente, cómo surgió, cómo nació, para poder entender todo el contexto y toda la revolución tecnológica que estamos viviendo al día de hoy. ¿Cómo nace Bitcoin? Nace a partir de una crisis financiera, una crisis que sucede en el 2008, una crisis donde colapsa el sistema hipotecario y de compraventa de casas en Estados Unidos, que provoca claramente un colapso financiero que impacta en todo el mundo, y junto con ellos viene una serie de crisis y colapsos
en instituciones financieras que se consideraban extraordinariamente sólidas, como Lehman Brothers, que era una de las instituciones más relevantes en Estados Unidos, y producto de este colapso empiezan a desaparecer. Y lejos de recibir un castigo por estas malas actuaciones y estas malas decisiones y estos actuares que claramente se podrían calificar de ilegales, la reacción del gobierno fue salvarlos, ¿no? Vamos rescatando a estos bancos, vamos haciendo un rescate financiero, vamos cargándole a los consumidores, a pesar de todos los impactos en la economía que seguramente muchos de ustedes sufrieron, vamos rescatándolos. Y entonces esto genera una tormenta perfecta para el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Y ahí es cuando Satoshi Nakamoto, el creador o creadores, porque no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, si es una persona o grupos de personas, publican este paper a mediados del 2008, hace aproximadamente 15 años, ¿no? Agosto del 2008, intitulado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, un sistema de dinero de persona a persona, ¿no? Basado en este colapso donde tenemos estos jugadores centrales, estas instituciones financieras que nos engañaron, estos bancos centrales que solamente imprimen dinero, lo acabamos de vivir ahora con la pandemia, como en el caso de Estados Unidos imprimió más dinero en esos últimos 3 años que en gran parte de su historia. Se dice que en estos 3, 4 años imprimió alrededor del 30 o 40% de todos los dólares que se han impreso en toda la historia de Estados Unidos. Y entonces esta irresponsabilidad genera el momento perfecto para que algo como Bitcoin pudiera nacer, ¿no? Y entonces propone este modelo de un sistema de dinero que fuera de persona a persona, eliminando estos intermediarios tramposos, que nos permitiera tener un sistema económico distinto al que estábamos viviendo, ¿no? Y a pesar que esto se publica en 2008, en realidad Bitcoin nace formalmente en enero del 2009. El 3 de enero del 2009 se genera el bloque Génesis, que es con el que inicia la historia formal de Bitcoin, y se minan los primeros Bitcoins. Ahorita hablaremos un poquito de este concepto de minería. Y como un guiño a lo que estaba pasando, deja guardado en esta base de datos, en este bloque Génesis, un texto que va a quedar para la historia de la humanidad, que no era otra cosa más que el título de un periódico, ¿no? Dice, Times, 3 de enero del 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, ¿no? Imprimiendo esta filosofía que estaba detrás del origen de esta tecnología, ¿no? Otra vez, a pesar de que son una bola de tramposos, los vamos a salvar, ¿no? Los vamos a salvar y se van a salir con la suya, y entonces dice, lo vamos a dejar como una pieza de la historia para el futuro. Y así queda grabado para el resto de nuestros tiempos este título del Times. Y con esto nace formalmente Bitcoin como la primera moneda digital descentralizada. Antes de Bitcoin ya había habido otras monedas digitales que no funcionaron. No es el primer intento de moneda digital, pero sí con estas características, donde se funciona sin un banco central, sin un administrador único. Esta es parte de las grandes propuestas que da la tecnología blockchain que vamos a hablar, porque logró resolver a través del uso de una serie de metodologías y tecnologías existentes muchos de los problemas que antes no se podían resolver. Por ejemplo, el problema del doble gasto, ¿no? ¿Cómo podemos tener un sistema digital que no dependa de una persona y a su vez verificar que la gente no haga trampa en el camino, ¿no? Que si yo tengo un Bitcoin no lo gastemos 2 veces. Hoy, ¿cómo controlamos esto? Con servidores centrales, porque hay un banco que dice, si tú moviste dinero, yo te lo resto. Pero cuando no quitamos este intermediario, ¿cómo protegemos esta parte? ¿Cómo tenemos esta tranquilidad? Entonces, esto nos propone, es una red de persona a persona, verdaderamente es una red de persona a persona, y donde las transacciones son verificadas utilizando criptografía y son publicados en esta red de blockchain. Entonces, así nace en un contexto de crisis económica Bitcoin como la primera moneda descentralizada, que de 2009 a la fecha ha tenido un crecimiento
importante, no nada más en términos económicos, más allá de lo que podamos ver a corto plazo, de que a lo mejor hace 3 años estaba en $79,000 y hoy está en $25,000. Eso es lo de menos, eso es ruido, que sí es importante, pero no deja de ser ruido, porque a lo largo de estos 14, 15 años de que nació Bitcoin, ha evolucionado de manera importante y hoy incluso tenemos un país como es El Salvador que la considera su moneda de curso legal. Entonces esta es la evolución de esta idea conceptual que tenía Satoshi Nakamoto a una realidad que está creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Claramente Bitcoin es súper importante, es una de las monedas más relevantes que existen, pero hay algo, en mi opinión, aún más importante, espero que no haya maximalistas de Bitcoin, que es la tecnología que está debajo, que es la tecnología blockchain y que a partir de ahí surgen un universo de oportunidades. ¿Pero qué es una blockchain? Esa es la pregunta importante. ¿Qué es una blockchain? No es otra cosa que una base de datos. Lo que guarda una blockchain es información. En el caso de la blockchain de Bitcoin, fundamentalmente guarda información de las transacciones que se realizan con Bitcoin. Así como tenemos hoy un banco central que puede tener el registro total de cuántas monedas existen en circulación y los bancos en sus diferentes sistemas tienen los registros de quién tiene cuántos pesos o cuántos, sobre todo en la parte digital, la red de blockchain de Bitcoin cumple con esta función. Hoy ya tiene otras aplicaciones que están generando algunas controversias internas porque ya se están haciendo NFTs dentro de la red de Bitcoin, pero eso es para otra discusión. Pero fundamentalmente la red de blockchain de Bitcoin guarda esta información, es una base de datos de quién tiene qué información, de cuántos Bitcoins tiene, ¿no? Y esto funciona utilizando como ejemplo un libro contable. Si hay contadores se les va a facilitar, donde cada transacción que se realiza, si yo a Walter le transfiero en este momento un Bitcoin, eso es una transacción. Y esa transacción se va a anotar en el bloque de esta blockchain. Imaginémoslo, esta transacción donde yo le transfiero un Bitcoin a Walter como una línea que vamos a anotar en este libro de contabilidad. Y voy a estar sumando todas las transacciones que se están realizando y una vez que lleno esa hoja, llené el bloque, ¿no? Imaginemos esta hoja como el bloque de Bitcoin. Y todo el libro, con todas estas hojas, como la blockchain completa, ¿no? Que contienen históricamente toda la información de las transacciones que se han realizado desde el 3 de enero del 2009 a la fecha. Y una de las grandes peculiaridades de esta base de datos es que todos la podemos revisar. Eso es una de sus grandes bondades. Todo el mundo la podemos revisar en tiempo real, todos podemos ir desde el 3 de enero del 2009 y subsecuentemente y verificar cuál fue la historia de todos y cada uno de los bitcoins que han existido en la historia. Esa es una de sus grandes bondades. Y además tiene la característica de que este libro no solamente lo podemos leer todos, sino todos podemos escribir sobre él y todos podemos estarlo actualizando. Todos podemos participar en esta función de estarle agregando hojas al cuaderno. Y ahí es donde entra la minería, ¿no? Pero para hablar de la minería, quiero utilizar otro ejemplo para intentar hacerlo aún más claro este concepto de la blockchain. Y hace poquito redactaba un artículo queriendo asemejar a las blockchains con juegos de dominó y una serie de cosas más de nuestra vida diaria. Entonces imaginemos a los bloques como las fichitas de dominó, ¿no? Donde a cada fichita de dominó, si ustedes han jugado dominó cubano, pues llega un punto donde ya no le caben más puntitos al dominó, ¿no? Cada fichita de dominó representa cada transacción y el número de puntitos es la capacidad que tiene el bloque. Y traigo a colación este tema de la capacidad del bloque porque en el pasado fue una de las grandes discusiones teóricas sobre la red de Bitcoin que provocó un fork, una separación, digamos, operativa e intelectual, porque había algunos que decían tenemos que hacer más grande el tamaño de la ficha para que le queden más puntitos y otros decían no, está bien así, y eso provocó el nacimiento de Bitcoin Cash y otras cosas adicionales. Pero regresando al ejemplo, veamos este
fichita de dominó donde le ponemos una serie de transacciones y yo lo estoy queriendo poner en el juego. Ese es mi bloque. Y estamos jugando todos y todos estamos llenando nuestras fichitas de dominó y la pregunta es, ¿a quién le toca poner la siguiente ficha? Y para eso vamos a jugar un juego de Sudoku. Todos vamos a ponernos a jugar Sudoku y el primero que resuelve el juego de Sudoku es el que tiene el derecho a sumar la siguiente ficha. Eso, en términos hipersimplificados, es el proceso de la minería, ¿no? Es resolver un problema matemático que el que lo logre resolver es el que tiene derecho a sumar la siguiente fichita de dominó en esta red. Y estas fichitas de dominó, ya que logré sumar esta nueva ficha a esta historia, como premio, nuestra maestra de kinder nos va a regalar una estrellita, esta que te regalaban en el kinder como premio, y esa estrellita son bitcoins, ¿no? Si tú ganas el derecho a sumar la siguiente fichita en este juego de la historia del dominó, te vas a ganar bitcoins. Eso, insisto, de manera muy simplificada, es cómo funciona la red de Bitcoin. Y estas fichitas de dominó que se van sumando secuencialmente, se les anota una serie de información que liga a una ficha de dominó con otra, ¿no? De tal manera que si yo modifico o intento quitar una ficha y poner otra diferente, se va a alterar toda la información de la red. Esa es la naturaleza de la seguridad de la red de Bitcoin. Y un punto importante adicional, en este juego de fichitas de dominó, donde jugamos Sudoku y nos entregan estrellitas como premio, hay una característica donde todos los que estamos participando podemos estar revisando que efectivamente los puntitos sean reales, que efectivamente el juego de Sudoku lo resolviste bien, y eso es la esencia de la descentralización de Bitcoin, donde cualquiera puede participar en este proceso de verificación, es decir, efectivamente la red funciona y funciona bien, ¿no? Y por eso, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Por eso se habla que para que pueda haber un hackeo de unas redes, necesitas tener el consenso de la mayoría, el ataque del 51%. Si todos nosotros nos pusiéramos a revisar el problema de Sudoku, pues ¿quién es el que tiene la razón? Pues lo que diga la mayoría, ¿no? Si el 51% de los que estamos aquí decide que el problema de Sudoku fue debidamente resuelto y que la historia de la blockchain es la correcta, es el que va a permanecer. Pero si la mayoría nos gana, pues será esa la que va a resolver. Pero como estamos hablando de una red descentralizada a nivel global, en el caso de Bitcoin eso pues no ha sucedido. Y cada vez es más difícil que suceda. Bueno, ya platicábamos de este concepto, entonces estas características es que es distribuida porque todos pueden accesar a ellos, es descentralizada, utiliza la criptografía para cuidar que no se manipule la información y solamente destacaría de esta lámina para seguir avanzando en la inmutabilidad, que es una de las características que la hacen muy valiosa para muchos modelos de negocio. Es una base de información, cuyos datos, una vez que se registran, no pueden ser manipulados jamás. Y eso lo hace particularmente especial. Ahora, rapidísimo. Hablamos de Bitcoin. Después es importante hablar de Ethereum. ¿Por qué es importante hablar de Ethereum? Porque de ahí se abre el otro universo de posibilidades más relevante. Vitalik Buterin, que mencionábamos al inicio de la conversación, junto con otros grandes académicos como Charles Hoskinson, Adam Back y otros personajes hoy relevantes en la industria cripto, decidieron utilizar esta tecnología y llevarlo a un segundo nivel. Si ya es una base de datos, ¿por qué no permitimos que esta información no nada más registre las transacciones de Bitcoin? ¿Por qué no lo utilizamos como si fuera una supercomputadora, ¿no? Aclaro que estoy sobresimplificando algunos conceptos con el ánimo de hacerlo más sencillo de entender. Una supercomputadora donde esta red yo pueda correr softwares, programas,
que puedan funcionar, generar otras actividades, como este Uber descentralizado que hablaba Vitalik Buterin en la primera línea. ¿Por qué no creamos esto? Y así nacen los contratos inteligentes, ¿no? Démosle una aplicación diferente a esta tecnología que hablábamos hace unos minutos y llevémosla a un siguiente nivel, porque esta tecnología tiene un potencial de utilizarse para una universalidad de casos de uso importantísimos. ¿Por qué no hacemos el Uber descentralizado, el Amazon descentralizado? ¿Por qué no quitamos a las instituciones bancarias? ¿Por qué no quitamos a los notarios? Por ahí hay proyectos de esta naturaleza. Todos los modelos donde tenemos un ente central que es el que controla la operación, potencialmente la tecnología blockchain podría ayudarnos a resolver. Y eso se puede resolver a través de contratos inteligentes. ¿Y qué son los contratos inteligentes? Porque es un concepto medio engañoso. En su sentido más puro, no son ni contratos ni son inteligentes. No son contratos porque no es un acuerdo de voluntades que crea, modifica, transfiere, extingue derechos y obligaciones, sino en su sentido más puro es un código de programación. Que si está programado de tal manera que cree, modifique, transfiera, extinga derechos y obligaciones, se puede convertir en un contrato. Sí puede haber contratos jurídicos bajo la figura de un contrato inteligente, pero en su sentido más puro no es un contrato. Y tampoco es inteligente porque no hay inteligencia artificial, no hay nada particular, sino simplemente así se le decidió llamarlo. En alguna etapa de la historia, Vitalik dijo, me arrepiento de haber adoptado este concepto de smart contracts porque provoca a veces estas confusiones. Pero ¿cómo funciona? ¿No? Funciona como un código de programación que desde un punto de vista legal, no sé si haya más abogados que nos acompañen aquí, pero de todas maneras el ejemplo utiliza y funciona. ¿Cómo se crean las normas? ¿O qué elementos tiene una norma? Típicamente una ley tiene una hipótesis normativa, una consecuencia de derecho, donde esa hipótesis y esa consecuencia está ligada por un deber ser. No es una consecuencia natural, sino es una consecuencia que define, por ejemplo, el Congreso. En el tema de los smart contracts funciona igual. Y por poner un ejemplo de esto es, si yo gano dinero y tengo una utilidad, hipótesis normativa, la consecuencia de derecho, dice la ley del impuesto sobre la renta, pagas un impuesto. El que ganes dinero, su consecuencia natural no es que pagues un impuesto. El que pagues un impuesto es una imposición que te pone la norma. Así como hay otros países que dicen, para mí esa consecuencia no debe de existir. Aquí no pagas impuestos. Si ganas dinero, qué bueno que ganas dinero, es tuyo. Con nosotros, nuestro legislador y el constituyente, porque viene desde la Constitución, dice, tienes que pagar impuestos. En el smart contract funciona esencialmente igual, nomás estamos automatizando las consecuencias. Yo voy a poner las hipótesis, las voy a programar en el código y las consecuencias se van a generar de la manera automática. De tal manera que si yo típicamente pongo en un contrato que pasado, o en un fideicomiso, para hacerlo más simple, un fideicomiso patrimonial, donde yo le voy a instruir al banco que cada mes le tiene que entregar dinero a uno de mis familiares del patrimonio que tengo dentro de ahí, que tengo que pasar por un proceso intermediarios, yo esto lo puedo hacer a través de un contrato inteligente. Donde el contrato inteligente lo que va a hacer es pasar el día 15 y automáticamente no le voy a preguntar, no voy a esperar una instrucción, simplemente voy a mandar el dinero. Entonces estoy automatizando una hipótesis que estoy generando y le estoy generando una consecuencia y esa consecuencia puede ser legal, ¿no? Y esto te abre un universo de posibilidades porque pues, es costo efectivo, tienes menos partes, tu costo principal es la programación del contrato inteligente, tienes más seguridad y uno de los puntos muy importantes, no requiere la confianza de las partes. Típicamente requerimos de un tercero que venga a mediar la situación. ¿Por qué? Porque no confiamos entre nosotros. Y el problema es que a veces no podemos confiar ni en el intermediario, porque a veces también es tramposo. Entonces, esto te permite eliminar estos temas. Y pongo un ejemplo tomando la base inmobiliaria, ¿no? De manera muy rápida.
Tú eres una empresa que se dedica a desarrollar inmuebles, ¿no? Y quieres hacer un proyecto inmobiliario. Para hacer este proyecto inmobiliario, típicamente, pues hay un universo de posibilidades que puedes seguir, ¿no? Puedes ir a un fondo de capital privado, puedes pedir deuda con bancos, con SOFOMS, con personas, friends and family, puedes hacer preventas, puedes ir ahora con crowdfunding, puedes hacer N cantidad de situaciones, pero generalmente requiere muchos costos intermediarios y hay mucha fricción. A través de un contrato inteligente, yo podría automatizar esto. Esto que se hace en Kickstarter, donde yo fondeo un proyecto y donde Kickstarter dice, yo por ponértelo, yo te quito un pedazo, esto lo podríamos hacer a través de un contrato inteligente. Otra vez Kickstarter es el intermediario en una operación donde los que están dando valor son los proyectos o las startups que traen un producto novedoso y los usuarios que están fondeando esos proyectos. En un contrato inteligente podemos simplificar. Y que podemos programar una serie de cosas. Podemos decir, a ver, vamos a hacer un levantamiento de 100 millones de pesos y nos vamos a poner una meta de 6 meses. Y si en esos 6 meses no logramos reunir el dinero, no necesito un fideicomiso. No necesito un notario que guarde ese dinero. El contrato inteligente va a estar programado que si no llega a los 100 millones de pesos, no le va a preguntar a nadie. Automáticamente le va a regresar el dinero a los inversionistas. Eso lo puedes programar. De la misma manera que podemos programar, oye, ya llegamos a los 100 millones, pero no quiero que se los entregues al desarrollador completos, porque pues, no vaya a gastárselo para otras cosas, porque era para el desarrollo inmobiliario, no para su coche nuevo, para su viaje nuevo que iba a hacer. Y entonces yo puedo empezar a programar otro tipo de situaciones para generar controles y eliminar intermediarios. Entonces, eso a grandes rasgos es la promesa, y yo ya diría, ya no es la promesa, sino la realidad de Bitcoin y de la tecnología que está detrás. Lo que intentamos hacer en esta primera parte de la charla es explicar a grandes rasgos cuáles son estos conceptos fundamentales en los que se basa toda esta industria y todo esto que tiene que ver con cripto y blockchain. Y en el siguiente paso nos meteremos a desmitificar algunos de estos conceptos o afirmaciones que consistentemente escuchamos en los medios de comunicación o en las reuniones entre amigos o en reuniones con empresarios, que son mitos o conceptos malentendidos de la industria blockchain que muchas veces inhiben la participación, por ejemplo, de ustedes en esta industria. Aclaro, todo lo que digan no son consejos de inversión, el disclaimer me faltó, no hay consejos de inversión, es meramente académico, porque luego me gusta opinar. Mito 1, y además ya me grabaron, entonces no es un consejo de inversión. Mito 1, cripto solo es usado por criminales. Criptomonedas es una industria de delincuentes. Falso, absolutamente falso. Cripto es utilizado fundamentalmente para operaciones y transacciones de mucho valor, de mucho mayor valor y de mucho mayor importancia. Chainalysis creaba esta gráfica. Chainalysis es una de las principales empresas de análisis forense en el mundo cripto que, decíamos, toda la información está disponible, toda la información pues, se puede verificar. Bueno, hay empresas como Chainalysis que hacen de su negocio interpretar esta información y analizarla adecuadamente. Y ellos participan con las principales agencias del mundo, si no es que con todas, cuando tiene que ver con investigaciones criminales. Y ellos reflejaban esta lámina donde claramente se ve que el porcentaje del volumen total de operaciones que se hacen en cripto pues es realmente menor. 2022, 0.24% del total de las operaciones claramente se utiliza por criminales, eso es una realidad, pero como todas las actividades económicas que existen en el mundo. Tenemos esa tendencia y desafortunadamente es parte de la naturaleza humana, ¿no? Nos guste o no. Entonces, mito. Mito número 2. Cripto está completamente desregulado, ¿no? Es el Wild Wild West, ¿no? El viejo oeste y todo puede suceder. Y eso, la verdad es que es un mito. Eso no significa que no haya muchas oportunidades en términos de regulación, que faltan que muchas figuras tengan
modelos ad hoc que se puedan traducir en modelos funcionales para facilitar el desarrollo, por ejemplo, de esta propuesta que hacíamos del contrato inteligente para levantar capital para el desarrollo inmobiliario. Bueno, a veces, a pesar de que existen regulaciones financieras que te pueden aplicar al caso concreto, pues siempre es valioso tener algo que entienda las oportunidades tecnológicas. Y la realidad es que lo estamos viendo en el mundo. La tendencia hoy es hacia la regulación. La Unión Europea aprobaba hace un par de meses MiCA, que es una regulación muy importante en términos de prevención de regulación cripto. Tenemos el Reino Unido, que también ha sacado disposiciones, Singapur, Hong Kong, Japón, muchos lugares en el mundo. En Estados Unidos acaban de preparar una propuesta de iniciativa de ley para regular. Y existen hoy estándares internacionales, sobre todo, por ejemplo, en temas de prevención del lavado de dinero. Hay varios estándares que, en el caso de México, adoptamos algunos de esos estándares previstos por GAFI, ¿no? Por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se traducen en las obligaciones de reporteo que tienen que hacer, por ejemplo, los exchanges cripto, que tienen que reportar cuando hay operaciones arriba de 645 UMAS, es decir, arriba de 60,000 pesos. Si tú haces una operación de arriba de 60,000 pesos en un proveedor de servicios de activos virtuales, lo más probable es que estén reportándole a la unidad de inteligencia financiera vía el SAT, como sucede en muchas operaciones de su vida diaria. A veces compras un bien inmueble y hicieron el reporte y tú no te enteras, o muchas veces hiciste un movimiento en tu cuenta bancaria donde hay un reporte a la unidad en el caso de las instituciones financieras, a la CNBV, y no necesariamente significa que te van a investigar, pero sí hay un reporte de por medio. Mito número 3, todo cripto es Bitcoin. No todo es Bitcoin. Sí es la más grande, sí es la más importante, sí es de las más relevantes, pero no todo cripto es Bitcoin. Existe un universo de criptoactivos que existen hoy en el mercado. Empezando por las criptomonedas, tenemos tokens que sirven para plataformas como es el Ether de Ethereum, el Solana, Phantom, los ADAs de Cardano, que tienen su funcionalidad. Los utility tokens, los security tokens, los tokens que están respaldados en un activo tangible, que eso es una de las tendencias importantes, la tokenización de activos reales, donde el token te representa el derecho sobre un bien real. Hoy en México y en varias partes del mundo, a través de tokens se transmiten derechos sobre bienes inmuebles. Entonces, ya es mucho más que solamente cripto. Los NFTs se convirtieron en un vehículo mucho más grande que solamente la parte digital. Iniciaron para un tema de coleccionables, que claramente hay una industria ahí, luego a temas de obras de arte, y hoy se convirtieron en un vehículo interesantísimo para la tokenización de activos. Hoy, a través de NFTs, tú puedes adquirir una centésima parte de una obra física de un Banksy, por ejemplo. Esa es la realidad que tenemos. Los stablecoins, no me gusta la volatilidad, no me gusta el tema inmobiliario, pero sí me gusta invertir en dólares. Pero resulta que en México, si eres persona física, no puedes tener una cuenta en dólares. Y en Estados Unidos antes te abrían la cuenta en dólares con mucha facilidad y cada vez es más difícil. Bueno, pues buena noticia. A través de un stablecoin puedes tener una exposición en dólares, la misma exposición que si tuvieras dólares físicos, y tener el mismo tema. Y si además lo conecto con plataformas de DeFi o CeFi, de finanzas descentralizadas o centralizadas, pues a lo mejor con mis dólares puedo generar un rendimiento mucho más importante que el que me genera en mi cuenta bancaria que tengo en Wells Fargo, suponiendo que todavía la puedas tener ahí. Y con una ventaja además fiscal en el caso de México, no es asesoría jurídica, pero fiscal. ¿Por qué? Porque en México existe un concepto de ganancia cambiaria. Si yo tengo dólares en mi cuenta, yo tengo que reportarle al fisco si gané o perdí. A fuerza, cada año. Y tengo que pagar un impuesto por eso, aunque no haya vendido mis dólares.
Ah, pero si los tienes en USDCs, no pasa nada, porque no los considera una divisa, los considera propiedad. Entonces no tengo que reportar la ganancia cambiaria y hasta que no venda mis dólares, no tengo que pagar mi impuesto. Y tenemos los CBDCs. Mito número 4. Las criptomonedas son anónimas e imposibles de rastrear. Falso. Una de las características más importantes es, pues es una base de datos y toda la información que se registra queda para siempre, pues eso es súper rastreable. Es súper rastreable. Y regresando a esta obligación de información que planteábamos al inicio, las obligaciones de reporteo que tienen las autoridades, bueno, en uno de esos chispazos la autoridad está verificando qué está sucediendo con esa billetera y eventualmente vas a tocar un punto en el mundo real y a partir de ahí va a poder irse atrás y revisar todas y cada una de las transacciones que hiciste. ¿Hay manera de agarrarte? Sí. Oye, ¿es una buena herramienta de lavado de dinero? No, es una tontería. ¿Por qué? Porque existe muchísimos mecanismos legales para dar. Y me ha tocado participar en procedimientos donde hemos podido dar con el criminal que se robó las bitcoins gracias a la rastreabilidad que tiene. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos que les pongo de grandes aseguramientos de cripto que se lograron gracias a la rastreabilidad que tienen las criptomonedas. Oye, pero existen mecanismos, porque los seres humanos tenemos esta capacidad de si ya me resolviste cómo, te voy a poner una complejidad, como estos mixers. Pues sí. ¿Y qué pasó? Pues la autoridad se echó encima y cosa histórica. Este mixer muy famoso que se llamaba Tornado Cash, pues lo subió hasta la lista del OFAC y decían, tú interactuaste con eso, pues te vas a la lista también. ¿Por qué? Porque puedo darme cuenta si tú interactuaste con esa plataforma. Mito número 5. Cripto no tiene casos de uso en el mundo real. Es dinero de mentiras y jugamos con eso. Y bueno, eso pues es falso también, ¿no? Empezando por todo lo que está haciendo el equipo de Desca Pro, donde les están dando casos de uso. Tú puedes adquirir una propiedad con tus criptomonedas. Pues qué manera de decir no tiene caso de uso real. Pues claro que tiene un valor y lo puedes utilizar para intercambiar un bien real que puedes vivir o que puedes utilizar para las vacaciones o para que te genere una renta. Hay países como Venezuela, donde reflejan esta característica muy especial. En Venezuela aquí podemos ver, no sé si tiene, no tiene, donde mientras iba cayendo el valor del bolívar, pues la usabilidad de Bitcoin se fue incrementando de manera dramática, como una alternativa precisamente a una moneda que se está destruyendo. Pues hay un depósito de valor importante en la criptomoneda, ¿no? Y hoy puedes, como decíamos, invertir en una propiedad, en un bien raíz. Hay muchas alternativas que te dan. Y aquí tenemos casos reales de situaciones de verdaderas crisis como la que está viviendo Venezuela o el caso de Argentina, donde Argentina tiene una de las tasas de usabilidad más importantes. ¿Por qué? Pues porque su moneda se está yendo al diablo. Y porque si quiero usar dólares para exposición, tampoco me deja el gobierno, porque lo tengo restringido. Y entonces ahí tenemos casos de uso muy interesantes. Todas las criptomonedas son una estafa. Sí es cierto, hay muchas criptomonedas que son una estafa, y sí es cierto que hay muchos equipos que son estafadores, y hay que tener mucho cuidado cuando interactuamos en este ecosistema. Pero muchas veces confundimos a los estafadores con la tecnología y con la cripto en sí, porque últimamente se han vuelto de moda estos modelos Ponzi donde te ofrecen rendimientos y demás, y que en lugar de utilizar los pesos o los dólares simplemente utilizan Bitcoin. Pero no es que Bitcoin sea fraudulento, sea un scam, sino el problema es la actividad que está realizando. Si tú le das pesos a estos grupos que de repente te prometen rendimientos increíbles y luego desaparecen, pues no es que el peso fuera fraudulento, es que las personas que estaban realizando esa actividad querían hacer una actividad fraudulenta. Y dato es muy interesante. Del volumen de las transacciones que se realizaron con cripto,
En 2022, fueron 8.1 trillones de dólares, una cantidad inmensa. Solamente 6 billones, que sigue siendo un monto importante, pero en comparación, pues es muy bajo de lo que te propone cripto. Eso no significa que haya un universo de criptomonedas de papel y que no sirven para nada, pero representan porcentajes muy chiquitos. ¿Por qué ese número está muy alto? Porque hay criptos como Bitcoin, como Ethereum y otras importantes que agrupan esta gran parte del valor. ¿Todas las criptomonedas se parecen? La respuesta es no. Incluso dentro de las categorías que hablábamos, las criptomonedas tienen diferentes usabilidades. Estas son solo algunas de ellas. Algunas sirven como depósito de valor, como el caso de Bitcoin, ¿no? Veamos el caso de Venezuela, que se está yendo al demonio. Mi moneda, pues es un gran depósito de valor tener Bitcoins. Como plataformas de smart contracts para Ethereum, oráculos, ¿no? Hablábamos de este contrato inteligente al que yo puedo programar cualquier consecuencia. Pero el problema que tiene el código es cómo hago que este código se comunique con el mundo real. Si yo pongo en el contrato inteligente que si gana las Chivas la final, tiene que soltar el dinero a una persona, y si gana Tigres, hablando de la última final, se la pasa a la otra persona, el contrato inteligente tendría que tener la capacidad de entender quién ganó el partido. Y para eso sirve un oráculo. Hay blockchains y criptos que funcionan como oráculos, que es comunicar esta información con sus mecanismos de incentivos para decirle al contrato inteligente, ganó Tigres, tristemente. Y oráculos. Almacenaje de archivos, Siacoin, Filecoin, y muchas otras, Storage, exchanges descentralizados para video, seguros, cadenas de suministro, interoperabilidad, préstamos, NFTs, acciones sintéticas. Tú puedes comprar acciones de Tesla a través de sintéticos, bienes inmuebles, obras, piezas de obras de arte real, participación en una comunidad a través de una DAO. No sé si escucharon en las noticias que estuvieron a punto, una de las DAOs que se crearon, de comprar una de las copias originales de la Constitución. Les ganaron en la subasta, pero recaudaron una cantidad importante y hubieran tenido un derecho sobre esa Constitución. Mito número 8. La industria cripto es una moda, ¿no? Es pasajera, es un boom and bust. Entró y a 2 años se les va a olvidar. Falsísimo. Cada día que pasa está creciendo y desarrollándose de manera más importante. Cada vez vemos mayores casos de usos reales y vemos adopciones. Volvemos al caso de El Salvador. El Salvador se fue all-in en el tema, ¿no? Declaró su moneda de curso legal. Javier Milei, el candidato que va ganando en Argentina, es parte de los pilares de su campaña. Hablar del tema de cripto no es una moda, ya se convirtió político, ya es una promesa de campaña. Estados Unidos, gobernador Ron DeSantis, lo mismo. Robert Kennedy en Estados Unidos, lo mismo, promesa de campaña, vamos pro cripto. Hoy, con este ataque que ha habido del SEC en Estados Unidos, la reacción, Congreso, no estamos de acuerdo, te mandamos citar. No es una moda, al contrario, se está convirtiendo en una realidad que cada vez agarra más poder. El volumen transaccional lo demuestra, cada día es mayor el volumen transaccional que existe con Bitcoin. Hay un porcentaje hoy importante de remesas que se manda a través de este modelo. Muy importante. Europa, si fuera una moda, no hubiera sacado una ley, MiCA. Singapur no estaría utilizándolo como un modelo para empujar inversión a su país, mismo caso de El Salvador. Dubái es uno de los ejemplos centrales o puntos centrales de la agenda de Dubái. Hacer las primeras blockchain cities. Es parte de la realidad. Mito número 9. Invertir en cripto es apostar. Y sin duda hay muchos que se meten a apostar a ciegas y hay muchos que les encanta ese nivel de especulación. Y si entras con esa mentalidad, sin duda es casino, como en cualquier otra actividad económica que puedas hacer, ¿no? Si tú te metes a
la Bolsa Mexicana de Valores y a ciegas le picas comprar a lo primero que salga, pues estás apostando, ¿no? Pero hay mucho más de lo que está sucediendo con el tema, ¿no? Esto es un ejemplo que lo sacaba ayer, de la comparación versus, por ejemplo, el SP500, el oro, el petróleo, las principales empresas tecnológicas, Netflix, Google, y el azul, 130% en comparación a todas las demás. Y desde que nació hasta ahorita ha sido el asset, el activo que más valor, a pesar de su volatilidad, porque ha tenido volatilidades increíbles, sigue siendo el valor a mediano plazo que tiene más sentido. Decía Peter Lynch, uno de los administradores de uno de los fondos más importantes a nivel global, que tiene un gran libro que se lo recomiendo, One Up on Wall Street. O sea, es que este tema de invertir, tienes que entender el valor de lo que está detrás. Y tienes que adentrarte y conocer lo que tienes. Eso es muy importante. Y en base a eso tienes que estar dispuesto a aguantar las volatilidades del mercado. Si lo estás viendo como un me quiero hacer rico rápido, estás apostando. Si voy a agarrar en CoinMarketCap y voy a escoger la primera de las cientos de miles que hay ahí y pongo a comprar porque está barata, claro que vas a estar apostando. Pero tiene muchos más casos de uso, ¿no? Remesas, les decía. Esto es una gráfica de remesas. Cada vez se utiliza más para remesas. Platicaba con el presidente del Banco Central de El Salvador y decía, para nosotros fue fantástico porque uno de los casos de uso, porque además nosotros subsidiamos la comisión, pues es las remesas, porque lejos de que se quedaran las empresas el 10-15% del dinero que estaban mandando de Estados Unidos, pues lo que hicimos fue quitárselos. Están las remesas y le estás dando un 10-15% más de poder adquisitivo a la gente sin hacer nada. Porque no es que el gobierno esté haciendo algo, simplemente utilizó una tecnología que hace sentido y funciona. Interesante. Mito 10, ya estamos por acabar. Los principios en los que se basa cripto son muy complejos para entenderse. ¿Cómo voy a meterme en esto si está bien complicado? Llevamos no sé cuántos minutos, 40, 45 minutos escuchando a Diego y está hablando en japonés. Pues sí, pero también así funciona toda la industria financiera. Si a cualquiera de ustedes le pregunto cómo funciona realmente técnicamente el SPAY, pues a lo mejor uno que otro me sabrá decir. O cómo funciona el SWIFT. Pues también está bien complicado, pero en el fondo importa. Lo único que tienes que saber es que si mandas el dinero de aquí, le picas, pones la clave, se manda al otro lugar instantáneamente y funciona, sí. Y si le haces en SWIFT, le pones ahí y te tienes que esperar 2 o 3 días para que se haga la transferencia internacional. ¡Wow! En estos tiempos tecnológicos, esperarte 3 días para que se mande el dinero, no hace sentido. Y hoy, para eso, ya cada vez hay más plataformas donde están haciéndolo más sencillo. Que entiendo es parte de las cosas que está haciendo el equipo de Desca Pro con Feanor. Hacerlo sencillo para utilizar. Utiliza una tarjeta para que puedas usar tus criptos. Porque si le vas a llegar al comerciante, oye, quiero pagarte con Bitcoin. No sé qué es eso. Aquí está mi tarjeta Visa. Esa sí te la paso. Ya le entendí. Esa sí la entiendo. Está bien, ya lo facilité. En El Salvador, tú puedes comprar un coco con cripto, con Bitcoins. Puedes comprar un coco con Bitcoin. Y les aseguro que el vendedor de los cocos no entiende la más remota idea de cómo funciona Bitcoin. Lo único que sabe es que lo que está recibiendo tiene un valor de dinero. Y que cuando lo recibo él ya vendió un coco y con eso va a poder regresar y comprar la comida que necesita para su casa. Y por eso se requieren plataformas que la hagan usable. No que todos entendamos cómo funciona. Sí hay muchos temas que tenemos que resolver, porque una de las promesas de cripto es la libertad, ¿no? La libertad, tú vas a hacerte responsable de tu propio dinero. Híjole, sí, en idea está muy buena, pero en la práctica no está tan fácil. Porque ¿a cuántos de ustedes no se les pierde la contraseña del mail? Y tienes que constantemente estarle diciendo, oye, se me olvidó, déjame volverla a poner.
Si lo vemos en el sentido puro, que sí está increíble, porque sí está increíble lo que puedes hacer con eso, sí, pero si se te pierde la contraseña, aquí no hay nadie que te conteste. Entonces necesitas empresas que te ayuden a resolver eso, que limita la capacidad de fondo. Siempre habrá la oportunidad de quienes dicen, no, yo sí me aviento a guardarlas bien y seguir protocolos bien para guardarlo, pero muchos otros dicen, yo no me meto. Los grandes fondos internacionales dicen, yo no voy a meter lana si yo soy el responsable. Yo necesito un servicio de custodia profesional, regresamos a los intermediarios, que los cuide, porque él es el responsable, yo no. Está bien, eso no significa que no se pueda, pero esto le da facilidad. Los mercados emergentes lo están usando de manera importante. Hablamos del caso de los cocos, impacto significativo en la inclusión financiera. Platicando, uno de los grandes éxitos en El Salvador no es tanto el meter cripto, sí hay una parte de mercadotecnia, pero en el índice de inclusión financiera fue fantástico. El Salvador es una población más o menos de 7 millones de personas y antes de la ley Bitcoin, más o menos 1.5 millones de esos 7 millones estaba bancarizado. Se les ocurrió la idea del Archivo Wallet, incentivar a la población regalándoles $30 y descargaban el Archivo Wallet, y en menos de 6 meses tenían más de 4.5 millones, entre 4 y 5 millones de habitantes bancarizados, porque además el Archivo Wallet te permite tener dólares y tener cripto. En meses, leyes financieras, propuestas de lo que quieras, y no han logrado tener este fenómeno que pudo hacer El Salvador en pocos meses, que se podría convertir en instrumentos de control el día de mañana para el país, a lo mejor, pero por lo pronto ya los bancarizaste, ¿no? Y hay muchas iniciativas educativas, hoy hay mucha información, hay muchos cursos, hay muchas maneras de conseguir, empezando por un evento como esto, es un reflejo de cómo podemos aprender más de esto. Y solo inversionistas experimentados deberían invertir en cripto. Me parece que esta es la última. Y la respuesta es, pues no, eso no significa que no haya que ser conscientes, que no haya que ser precavidos, que no haya que ser responsables, que hay que entender lo que estamos haciendo. Así como cuando vas y compras un inmueble, pues idealmente no tienes que ser un experto inmobiliario si quieres comprar tu casa, pero sí valdría la pena que te metieras a investigar un poquito de lo que significa, de cómo son las zonas en donde quieres tener tu casa, que te hagas de un experto que te ayude a entender este tema, pero no necesariamente tienes que ser proficiente en todas las actividades económicas para poder participar en ellas. Hazte de expertos que te ayuden a hacerlo. Y esta encuesta de NBC en 2022 es muy interesante. 1 de cada 5 adultos ha tenido una exposición en el tema. De hecho, hoy es más fácil. Si ustedes bajan la billetera de Bitso y se meten a interactuar, es más fácil comprar un Bitcoin que comprar una acción de Bimbo. Es mucho más fácil. La experiencia de usuario es mucho más sencilla. Entonces, eso lo hace muy interesante. Y hay nuevas clases de acciones que están simplificando esta adopción, ¿no? La tokenización de activos. Yo no le entiendo esas cosas de las monedas de chiste. Como dice mi papá, que no he logrado convencerlo de que cambie el nombre de los Bitcoins, ¿no? Bitcoin, papá. Bitcoins. Bitcoin, pues. Bitcoin está bien. Pero cuando le empieza a decir, no, es que vamos a comprar una propiedad. El NFT es una propiedad que te va a dar una renta. Y lo único que vas a hacer es le vas a poner clic y ya es tuyo y te va a empezar a generar la renta que es tuya, porque tienes un derecho de propiedad sobre el inmueble. Eso empieza a simplificar. Este tema de los ETFs, por supuesto, también ayuda que se están empujando a hacer más sencillo. Pero oye, yo tengo mi fondo de pensiones y me gustaría tener cierta exposición de mi portafolio en Bitcoin, pues difícilmente lo vas a poder hacer salvo que tú tengas el dinero. Pero al tener otros instrumentos que lo faciliten va a ser más fácil, ¿no? Yo con esto concluyo efectivamente esta primera parte de, mi participación. Espero que algo les haya podido transmitir. Y me quedo abierto si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Feliz de la vida. Gracias. Bueno, muy importante para que podamos estar organizados y poder coordinar. Hay 2 micrófonos dispuestos para hacerles preguntas a los expositores.
Así que si alguien tiene alguna pregunta o consulta, por favor nos levanta la mano para que le acerquemos los micrófonos. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras, Diego, sí te realizamos una consulta en una visión prospectiva, en tu opinión. ¿Qué es lo que tú crees que puede o que va a suceder con todo lo que nos has explicado en los próximos años? ¿Y cuáles son tus principales consejos a la hora de abordar inversiones que tengan que ver o que estén relacionadas con este mundo? Esa es la primera pregunta. Pues digo, hay varias cosas que considerar. La primera parte es, yo creo que la tendencia, regresando a uno de los mitos, esto no es una moda, sino cada día vemos más cosas más interesantes que están sucediendo. Entonces cada vez vamos a ver más productos, más modelos, a lo mejor que conocemos de manera más sencilla, como el tema inmobiliario en el que podemos interactuar. Entonces es una industria que llegó para quedarse, que hay un interés cada vez más importante, y yo lo veo en mi actividad profesional como nos llegan proyectos cada vez, muy al inicio eran proyectos muy especulativos de quiero cambiar el mundo, y quiero hacer esto y el otro sin realmente tener una realidad. Y hoy vemos proyectos muy serios, de gente muy seria, de empresarios muy serios, haciendo proyectos muy serios, utilizando estas potenciales, y entonces ahí está, ¿no? Entonces, primero, el primer tema es entender que hay un futuro hacia este lado. Segundo, la regulación, ¿no? Cada vez va a llegar más regulación hacia este tipo de actividades, porque conectado con la primera, los gobiernos se están dando cuenta que algo hay ahí y que está creciendo cada vez más y que hay que echarle un ojo, y en algunas cosas hay una oportunidad, ¿no? Ese es el conflicto interno que tienen Estados Unidos. Por un lado unos están peleando y por otro dicen, no, nosotros hemos sido el país de la innovación. Si tú sobreregulas esto, nos vas a quitar la regulación. Entonces viene sin duda más regulación a estos temas, y esto para algunos le va a dar más tranquilidad. Ya lo supervisaron, ahora sí le entro, ¿no? Y el tercero, que yo creo que es el más importante por el perfil inversionista que pudieran tener todos ustedes, que hagan, como dice en cripto, do your own research, ¿no? Haz tu investigación, ¿no? No inviertas a lo loco, no inviertas a lo que sale primero en las noticias. Haz un trabajo de entenderlo, edúcate de la tecnología, acércate a expertos que te ayudan, pero no expertos ciegamente, porque luego es esto de, se anuncia como el mayor experto. Hay muchos influencers en redes sociales que están constantemente empujando, que no les están diciendo que les están pagando dinero por detrás, y ellos dicen, pues yo te voy a decir que esta es la mejor criptomoneda del mundo, échale dinero, pero tú no sabes si atrás hay un interés económico, ¿no? Y desde grandes perfiles, fue un escándalo hace poco, el de Shark Tank, Mr. Wonderful, Kevin Leary, que él era uno de los principales portavoces de FTX, esta gran empresa que colapsó, y gran empresa que dirías, es que ese era el ejemplo del que sí debía invertirle. Pues a lo mejor sí, tenía hasta el estadio de los Miami Heat, ¿no? Qué mayor confianza de la solidez. Y bueno, esta persona hablaba por todos lados, y ya cuando colapsó, pues se dieron cuenta que le habían pagado varios millones de dólares para hablar positivamente, y nunca lo dijo, ¿no? Es parte de la regulación. Entonces, invirtamos, o sea, yo lo que diría es una súper oportunidad, hay grandes oportunidades de hacer las cosas, y acérquense con gente profesional en el medio, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Bueno, ahí han comenzado a levantar las manos. A ver. Vamos a dejar por un tema de organización y de coordinación 5 preguntas para poder interactuar y cumplir con los tiempos. Adelante. Gracias. Excelente plática. Muchas gracias por toda la información, muy valiosa, y lo explicaste de una forma magnífica, muy clara. Y la pregunta es enfocada al tema de los smart contracts. En este caso, ¿tú has realizado o tu firma algún tema de smart contract enfocado a alguna compraventa en inmuebles, o qué te has enfocado el smart contract, en este caso ustedes ya actualmente?
Mira, hemos hecho muchas cosas con Smart Contracts, eso sería de atrás para adelante. Hemos participado en muchos proyectos relacionados con Smart Contracts, algunas que tocan el tema inmobiliario, en las que estamos interactuando, porque generalmente en la práctica lo que terminas viendo, y es donde nosotros nos toca asesorar, nosotros somos una plataforma donde quiero ofrecer un servicio para tokenizar bienes raíces. Voy a poner un ejemplo donde queremos tokenizar las acciones de una empresa, ¿no? Y queremos hacer el gobierno corporativo vía blockchain, ¿no? Con muchos temas. Entonces, esto hace mucho sentido porque en la práctica es mejor irte con una empresa que desarrolló ese ecosistema para que lo puedas interactuar, que tú cada operación de compra-venta digas, voy a con un contrato inteligente y lo resolvemos, porque es una experiencia compleja. Entonces, más que decirte una operación en concreto, generalmente trabajamos mucho con prestadores de servicios que están desarrollando tecnologías para implementarlo, y de esos hemos interactuado con muchos modelos y últimamente muchos relacionados con tokenizaciones de diferentes tipos de activos. Entonces, en el caso cuando has hecho algún smart contract, para darle una validación, ¿usas alguna herramienta legal? Por ejemplo, puede ser la FIEL o una firma electrónica. ¿O no entras en ese tema con el smart contract? La respuesta es depende, porque la FIEL para efectos del smart contract no es necesaria. Okay. O sea, porque la FIEL es una firma, pero a veces necesitas meterle un ingrediente de firma electrónica. Por ejemplo, si tú lo que quieres es, poniendo ejemplo de la acción, yo quiero quitar este título físico, el de papel seguridad, y quiero trasladarlo a un token. ¿Se puede o no se puede? La respuesta legal es sí, ¿no? Porque existen títulos digitales, no tienen que ser en físico. Y uno de los requisitos que te dice la ley es tienes que tener la firma, tiene que haber firma. Bueno, tengo que meterle la firma a este documento electrónico y ese documento puede ser la FIEL y habrá que incorporarla al documento. La respuesta es ahí porque es un requisito para que el token realmente pueda tener la forma de la acción, más que la FIEL sea necesaria para el contrato inteligente per se. Perfecto. Nosotros creamos un documento ya con una firma, una criptofirma, y estamos usando la FIEL para esa parte legal, ¿no? Porque como somos una exchange, una wallet digital, utilizamos esta parte para poder verificar la información que nos pide STP, para poder verificarlo. Entonces, me llamó mucho la atención porque como estamos ahorita usando este medio o este fin para poder verificar la información del usuario en la exchange, entonces me llamó mucho la atención cómo lo pueden hacer ustedes, o cómo lo realizan. Pero yo creo que es interesante porque lo que le estás dando a la firma electrónica es una especie de llave de entrada. Es la manera en que me certifico que eres tú o que estás queriendo interactuar y yo sé que tú eres tú. Y ahí creo que es una aplicación, sin entender el fondo y las entrañas, interesante, que por supuesto lo puedes utilizar para eso. Tal vez mi comentario iba más bien en el sentido de que el contrato inteligente es su sentido más puro, no necesitas firmas electrónicas, pero puedes utilizar una firma electrónica para darle cierto sentido a tu operatividad. Okay. Muy bien, para Gracias. continuar, por favor, acá adelante ya tiene el micrófono. Hola, muy buenos días. Gracias, Diego, o tarde, no sé qué hora sean ya. Ya me quemé toda la mañana, perdón, a mis expositores acá. Diego, una pregunta. Yo soy asesora en tema de pensiones y tocaron un punto muy interesante. La ley vigente aquí en México, como todos lo sabemos, es la ley 97 y lamentablemente están fuera de tener una pensión heredable, garantizada, etcétera, ¿no? En lo personal, yo a todos mis clientes que son ley 97 siempre les recomiendo generar un ahorro capitalizable para invertir, y una de las mejores inversiones son bienes raíces, desde mi opinión. Entonces, ¿por qué? Porque eso a largo plazo te va a generar una renta que lo puedes considerar como una renta vitalicia. Entonces, en este caso, lo que mencionabas de inversiones digitales en temas de bienes raíces, legalmente, ¿qué garantías tú le puedes ofrecer o recomiendas ofrecerles a las personas? Porque ciertamente los pensionados, la mayoría de los pensionados de ley 97 son generación millennial, y aún así hay hay bastante escepticismo en el tema de la digitalización y todavía de las criptos.
Entonces, de manera legal, ¿qué recomendación puedes sugerir para generar esa confianza de decirles a las personas, sabes qué, hay inversiones digitalizadas, en lugar de que, no sé, compres a lo mejor un bien inmueble, un departamento en Tulum para invertir rentas vacacionales y todo el tema, en este tipo de inversiones, ¿qué recomendación legal puedes dar? Gracias por la pregunta y es difícil hacer una recomendación genérica y más que no es, a pesar de que me encanta el mundo de las inversiones, soy más abogado, ¿no? Pero yo lo que diría es, a final de cuentas, cuando estás invirtiendo en estos proyectos, hay muchos riesgos como en cualquier tipo de inversión y tal vez el primer consejo es investigar qué es lo que está debajo del capote del carro, ¿no? Ver qué es lo que está operando para entender que realmente estás comprando lo que te dijeron que te estaban vendiendo, ¿no? Porque eso a veces estás comprando aire, como también te sucede en una operación inmobiliaria, dice, te voy a vender un terreno que está en no sé dónde y que está no sé qué. Hay que hacer un trabajo de debida diligencia para saber en dónde estás metiendo tu dinero, ¿no? Y justos pagan por pecadores, y como ha habido proyectos fraudulentos, porque sí los ha habido, donde tienden a engañar, pues se genera este sentimiento de, pues me van a defraudar, ¿no? Y tiene que ver, mito número uno, todos son criminales y todos son estafadores, pero no es así. Hay muchos proyectos serios y decentes, y cuando tú estás invirtiendo en un proyecto de tokenización de bienes raíces, no en estricto sentido, pero de una forma muy directa, estás invirtiendo también en un bien raíz, si está bien estructurado el contrato, como si estuvieras comprando los derechos fideicomisarios de un bien inmueble que esté en un fideicomiso. Es exactamente lo mismo. Porque la manera correcta de hacer una tokenización es eso, porque la tokenización no es otra cosa que una envoltura tecnológica a algo. Y la pregunta importante a resolver es, ¿qué es ese algo? Oye, ese algo son los derechos de renta de esa propiedad. Pues son los derechos de renta como si los compraras fuera de la parte tecnológica. Es un derecho de renta legal que si no te lo quieren pagar, puedes ir a exigirle y demandarlo por el pago de las rentas, si está bien hecho. El problema es que muchas veces no hay esta conexión entre el verdadero derecho y entre el token, que el token puede ser aire. Lo que te da la tecnología blockchain es un universo mucho más importante de funcionalidades que en modelos tradicionales no funcionan. Por eso, un poquito conectando con el tema, no es para todo tipo de cosas. También blockchain, eso es otro mito, no lo tengo que usar para todo. Oye, es una sola casa que la voy a vender a alguien más y nada más, no voy a hacer nada absolutamente, es una casa habitación común y corriente. ¿Para qué la tokenizo? ¿Para qué meto dinero en esto? Si no le voy a dar un sentido donde la tecnología funcione. Oye, no es que es parte de una plataforma donde vas a poder interactuar y yo voy a tener una milésima parte de esta empresa y voy a poder interactuar en un marketplace que sí. Yo ya vi que esta ya no me gustó y la quiero vender porque quiero tener liquidez, funciona. Y creo que esa es una de las promesas más importantes en este mundo, la liquidez. Porque muchas veces tú inviertes en proyectos donde, pues yo ya invertí en este proyecto, donde está el desarrollo, sé que ya se plusvalizó mi participación, pero pues me tengo que esperar a que lo termine. Pero yo necesito dinero, ya. Entonces, lo que te da estas oportunidades, híjole, pero ¿qué pasa si es un token donde yo vendo ese token? Yo le voy a ganar una utilidad, no toda la que esperaba, pero a lo mejor dice, ya llevan 2 años del proyecto, pues yo te lo pago, a lo mejor hasta con un descuento, tú ganas tu liquidez y tu utilidad, y yo entro todavía con una oportunidad de rentabilidad en el proyecto, ya con menos riesgo que tú, porque ya viste a la mitad del desarrollo comercial y le puedo entrar. Esa es una de las grandes promesas. No sé si respondo... pero en el caso concreto habría que ver siempre el caso por caso. Excelente, Diego, y es importante esto de que se analice bien el ecosistema, ¿no? La estructuración, y que realmente esto nos dé la garantía de lo que estamos instrumentando. Por tema de tiempo, nos queda una pregunta, les pedimos 1000 disculpas. El caballero que tiene el micrófono, no sé. Perdón, yo me estoy comiendo el tiempo de las respuestas.
Diego, rapidísimo, muchísimas gracias por la exposición, estuvo muy interesante, ahora sí le entiendo más. Pero nada más te quería preguntar rápido si tú entiendes lo de halving, que está actualmente ahorita en el siguiente año, en donde va a subir bastante el precio del Bitcoin. Platícame un poquito de eso porque se me hace muy interesante. Y es muy importante y es un evento relevante en el ecosistema porque históricamente ha tenido un impacto en el precio y aunque no significa que se vaya a repetir, es un evento relevante a entender. Y me remontaría al ejemplo de las fichas de dominó, donde decíamos que para agregar un bloque, que es esta fichita de dominó, tengo que resolver un sudoku y el que gane se lleva una estrellita, que son los bitcoins, ¿no? Entonces, cada vez que se agrega un bloque, se entregan estrellitas, estos bitcoins, ¿no? Y como a lo mejor ustedes saben, no lo comenté, Bitcoin tiene un límite máximo de bitcoins que van a existir en su historia, que son 21 millones. Hoy creo que está por 19 y cacho, casi tocando los 20 millones. No tengo el dato ahorita exacto. Y cada 4 años aproximadamente, que es cada X número de bloques, pero coincide típicamente con los 4 años, no es que sea en 4 años calendario, se da un fenómeno donde se reducen las estrellitas que te entregan cuando agregas el bloque. Ahorita creo que son 6.25 estrellitas y cuando se da ese fenómeno ahora te van a dar la mitad de esas, por eso es halving, por la mitad, ¿no? Entonces, y en 4 años se va a reducir la mitad de las estrellitas y luego ya no va a ser ni una estrellita completa, va a ser una fracción de la estrellita y así sucesivamente hasta que se acaben los 21 millones. Entonces, eso genera una presión en el precio por lo que le llaman el stock to flow, la cantidad de oferta contra la demanda que cada vez está más creciendo. Entonces, eso tiende a generarle una presión en el precio, pero tiene que ver con el número de estrellitas o bitcoins que te dan cuando se genera un bloque.